Y si hablamos de lo nuevo de Trio Blue, como te decía, entraron a un bar, un judío, un gallego y un paraguayo. Y el camarero les ve entrando y les dice, ¿este es un chiste o qué onda? Buenas, me presento, soy Vidal Delgado y hoy quiero que prestemos toda la atención que se pueda a Microfantasías 2. La secuela del álbum debut que había lanzado el año pasado la agrupación paraguaya conocida como Trio Blue, que está conformada por los músicos Ale Leju, Miguel Ángel Santa Cruz y Mar Pérez. A mí ya me había gustado bastante la primera entrega de Microfantasías, un álbum instrumental que evoca fuertísimo a la nostalgia y que con tan poco tiempo te llevan a un paseo onírico por varios lugares de la mente. Lo que sí cumplo con informarles es que todo lo que me hicieron sentir en ese primer álbum, acá siento todo, pero el doble. Esta es la prueba viva de que las secuelas a veces pueden ser mejor que las originales. Terminator 2 es otro buen ejemplo. Este álbum, por Dios lo que es. Me tocan la fibra como muy pocos, así, nivel Tis Virgin de Sigur Rós o uno de esos álbumes clásicos de Mogwai. Su propuesta de música de cámara, así como en el primer álbum, sigue teniendo el leitmotiv del agua que se representa en el arte de tapa y en el título de alguna de sus canciones. En la primera parecía que navegaban bajo aguas calmadas la mayor parte del tiempo, pero en este siento que hay olas de emociones mucho más fuertes por las cuales van pasando estos chicos. Empezando todo con Il Pece Melancólico, una introducción guiada por un piano cálido y luminoso al que se le van agregando delicadamente sonidos de burbujas de agua, cuerdas y vientos que ambientan un panorama desolador, pero con serenidad, manejando con maestría los tiempos para que las emociones impacten de lleno, entrando cada partecita instrumental en el momento justo para dar un nuevo matiz a la composición. Después de eso viene el núcleo de este proyecto que está conformado por 5 fragmentos musicales titulados en homenaje a la pintora española Remedios Varo, una de las principales exponentes de la pintura surrealista. El primero de ellos es Cuadros, es una pieza que va creciendo como si estuviéramos siendo testigos de un pasado que empieza sin mayores inconvenientes hasta que de a poco van entrando los conflictos a la historia a la que le van poniendo la banda sonora. Así como ya dije en el review del primer Microfantasías, no me va a salir de escribir con palabras rebuscadas las técnicas que están usando para hacer esta música, pero sí puedo describir lo que me hace sentir, y es asombroso cómo en tan poco tiempo me logran transportar en su mundo. Después de eso llega Vals Menor, que como su nombre lo indica es un vals que se va haciendo más y más dramático en cuestión de segundos. Acá si no escucho mal aparece Nelson Sosa, quien es también el dúo de Mar en Darlings, que aporta unas notas de oscuridad con su guitarra a esta pieza que se va desdibujando hasta el final. Y le da pie al siguiente fragmento que se titula Caos. Haciéndole honor a su nombre, acá se percibe un nerviosismo gigante en la mezcla que lo van representando tocando todos algo diferente, como si cada uno decidiera seguir su propio camino, su propio ritmo, resaltando ahí un instrumento de viento extraño que le da como otro aire de incomodidad al par de minutos que dura esta canción. Y después de ese llega el momento cumbre del álbum, Proyecciones. Qué increíble este tema, mamita querida. A mí me suena como que va pasando tu vida frente a tus ojos y vas recordando con nostalgia todos esos momentos felices que alguna vez tuviste y que no vas a volver a tener. En serio me da un pirí de aquellos escuchar este fragmento, ¿no? Yo creo que me voy a quedar muy corto tratando de escribir esto. Cómo se van entrelazando acá los instrumentos de Ale, Mar y Miguel Ángel es algo que creo que solamente se logra después de haberse conocido hace años dentro y fuera de la música. Porque la química que tienen acá es así, off the charts, rompieron el medidor. Simplemente unos 3 minutos y pico de perfección pura. Acá ellos literalmente en el estudio tocaron el cielo con las manos. Luego de eso había que bajar un poco la intensidad, pero no tanto, porque le toca el turno a Manantial, el último fragmento dedicado a Remedios Varo, que es otro sentido instrumental, en este caso teniendo de protagonista el instrumento de Ale, que es el violín, que va bajando a tierra esta odisea que de a poco va llegando a su fin. Este fragmento en particular me hizo recordar un poco al laburo en solitario de la violinista Sarah Neufeld, que le conocí por haber sido miembro de Arcade Fire, otra banda que también me solía provocar un surmenage de emociones. Y el cierre se da con La Marea, una canción que me suena así súper tierna,
tomando la posta acá el que creo que es el sonido de un teclado que va pulsando esta melodía que suena como la luz al final de un túnel, mientras que van apareciendo por última vez los vientos y las cuerdas que iluminan esta conmovedora retirada que si te agarran un día muy sensible estoy más que seguro que te va a sacar unas lágrimas. Creo que si no escuchan este álbum se están perdiendo de toda una experiencia sensorial que se da en menos de media hora a través de la música. Microfantasías 2 es una bendición y me animo a decir que es un clásico instantáneo en este estilo. Un álbum en el que sin tener que decir una sola palabra me contaron un montón de cosas. Por mí este es un 9 de 10. Mi nombre es Vial Delgado. Hasta la próxima.